El día de hoy la clase se titula Crecimiento Sobrenatural y está basado en Mateo 13 del 31 al 33. Mateo 13 del 31 al 33. Y el día de hoy vamos a estudiar y vamos a aprender acerca de dos parábolas en específicas. Dos parábolas que nuestro Señor Jesús contó a las personas para tratar de ayudarnos a entender un poco sobre el reino de Dios. Entonces vamos directamente a la primera de ellas y vamos a Mateo 13 del 31 al 32, la parábola de la semilla de mostaza. Y dice la Escritura en la versión Nueva Traducción Viviente: la siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. Y más adelante seguimos con el siguiente versículo, versículo 33, y dice la Escritura: Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura, que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y estas son dos parábolas maravillosas en las que nuestro Señor trata de ayudarnos a entender características particulares del reino de Dios. Y tengo 4 puntos que voy a compartir el día de hoy. El primero de estos puntos se titula El reino del cielo, la relación correcta con el rey. Y algo importante que necesitamos entender es que el sentido de Jesús para contarnos estas parábolas es precisamente enseñarnos cosas particulares sobre el reino del cielo. De hecho, si tú te fijas, las dos parábolas empiezan con la misma frase, ¿no es cierto? Empiezan con la expresión, el reino del cielo es. ¿No es cierto? Si me ayudan por ahí moviendo, que algo se paró. Las dos escrituras, las dos parábolas empiezan con el reino del cielo es. Tanto en la parábola de la semilla como en la parábola de la levadura. Y muchas veces cuando pensamos en el reino del cielo o el reino de Dios podemos pensar en la iglesia. ¿No es cierto? Tal vez es lo primero que viene a nuestra mente. Pero en realidad, el reino del cielo no solo es la iglesia. Es algo que está mucho más allá, es mucho más grande. De hecho, el reino del cielo, ahí está. ¿Qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos precisamente es todo lugar en el que el corazón está sometido a la voluntad de Dios a través de su palabra. Ese es el reino del cielo. Entonces el reino del cielo no se limita únicamente a la iglesia, no se limita únicamente a una comunidad, ni siquiera a nuestro movimiento internacional. El reino del cielo es mucho más grande que eso. Y de hecho, el reino del cielo no solamente es una membresía, ni siquiera es una denominación. El reino del cielo es capaz de traspasar fronteras y límites políticos, geográficos, económicos. Porque, repito, el reino del cielo es todo lugar en el que el corazón de las personas está sometido a la voluntad de Dios a través de su palabra. Entonces, por eso, mis hermanos, no debemos limitar el reino del cielo únicamente a la iglesia. De hecho, podemos estar en la iglesia, pero tal vez nuestro corazón no está sometido al dominio de Dios. De hecho, la Escritura nos lo dice, y nuestro Señor Jesús, en otra Escritura, en Mateo 7, nos lo dice: no todo el que me llama Señor, 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 entrará en el reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre, que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé: nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. ¿Sabías de esto? ¿Sabías que el reino del cielo no se limita a una membresía, que esté tu nombre en una lista? ¿O a que estés en un chat de iglesia? No se limita a que alguna vez te hayas bautizado, ni tampoco a que estés sirviendo, de hecho, en la iglesia. ¿No es cierto? Puedes estar aquí sirviendo en cualquiera de los ministerios, pero si tu corazón no está siendo sometido a la voluntad de Dios, no estás siendo parte del reino de Dios. Porque no estás haciendo la voluntad del Rey.
Ese es el sentido del reino de Dios. Si tus acciones reflejan que estás sometido a la palabra de Dios, amén, eres parte del reino de Dios. Y ese es el verdadero cristianismo. No se trata de parecer, se trata de ser. Y es lógico, ¿no? ¿Puedo yo decir soy parte de un reino, pero no le paro bola a la voluntad del rey? ¿Qué pasa si tú dices soy parte de esta empresa, pero no haces nada de lo que te dice tu jefe? Te va a quedar muy poco tiempo en esa empresa, ¿no es cierto? Es lo más probable. Y el reino de Dios a veces lo queremos tratar como nuestra hacienda privada. Entro a la casa de Dios, pero yo le digo cómo hacer las cosas. Eso no funciona así. Entro a la casa de Dios y al reino de Dios y me someto a la voluntad de Dios. Y aquí hay una pregunta importante que nosotros debemos realizarnos el día de hoy. ¿Tus acciones demuestran que tu corazón está sometido al rey o que tu corazón está sometido al príncipe de este mundo? ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás, ¿no es cierto? Y tus acciones, tus decisiones dicen a quién está siendo leal tu corazón. ¿Cómo yo puedo saber? Tal vez puedo decir, bueno, pero David, ¿cómo puedo saber? Bueno, es fácil. Depende de lo que utilizas para tomar decisiones. Si para tomar decisiones, para definir tu forma de pensar, para definir tu forma de actuar, tu forma de responder, tu forma de organizar tu tiempo, de organizar tus finanzas, te guías por la palabra de Dios. Dices, ok, quiero saber qué es lo que dice la palabra de Dios acerca del corazón, qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la relación entre padres e hijos, qué dice la palabra de Dios en relación al dinero. Entonces, y lo obedeces, entonces estás sometido a la palabra de Dios. Pero si tomas decisiones y para definir tu forma de pensar, de actuar, te guías por tu propia forma de pensar, por el así me criaron, así pienso yo creo que debería ser así. Es que yo siento que es por aquí. Es que mis amigos me dicen. Es que el influencer tal lo dice así. Entonces tu sometimiento es al príncipe de este mundo. Y necesitamos ser claros de esto. No eres parte del reino de Dios. Podrías estar aquí. Podrías estar en la membresía. Tranquilo, no estamos expulsando a nadie. Solo te quiero que tú entiendas a quién realmente estás obedeciendo. Y yo creo que nadie quiere ser parte del reino de las tinieblas, ¿no es cierto? Creo que no, ¿no? ¿Y alguien de aquí quiere ser parte del reino de Dios? Sí, ¿no es cierto? Amén. Ahora, para ser parte del reino de Dios, necesitamos estar en la relación correcta con Dios. Algo que me ha llamado la atención muchas veces a lo largo de mis tiempos con Dios, en las mañanas, en varios libros de la Biblia, he encontrado una frase que siempre me ha llamado la atención. Y dice que Dios nos quiere poner en una relación correcta con Él. Y muchas veces me he preguntado, ¿por qué hace esa distinción? ¿Por qué llama esto? Y en Romanos 8:30 nos dice, después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y esto es tan importante y siempre me ha llamado la atención, porque no todas las relaciones son correctas, ¿no es cierto? Tú puedes estar en una relación sentimental que te ayuda a crecer, que te ayuda a seguir adelante, y puedes estar en una relación sentimental que ahora se le conoce como relación tóxica, ¿no es cierto? Entonces, no todas las relaciones están bien. De la misma manera, mis hermanos, ser parte del reino de Dios no solo significa tener una relación con Dios, sino tener una relación correcta con Él. Mis hermanos, la relación con Dios, ¿cuál debe ser? Nuestra relación con Dios debe ser la de un padre. Él es nuestro Padre y yo soy el Hijo. Él es mi Señor y yo soy su sirviente. Él es el Rey y yo soy su vasallo, soy su siervo, ¿no es cierto? Él es mi Salvador, yo soy el que fui rescatado. Él es mi amo y yo soy su esclavo. Señor, habla y yo te obedezco. Esa es la relación correcta que debemos tener con nuestro Señor. Pero soy muy real, mis hermanos. En mi vida personal no siempre he tenido la relación correcta con Dios. En mi vida personal ha habido, muchas gracias amigo, ha habido muchos momentos en los que he tenido relación incorrecta con Dios y no lo he honrado como lo que es, mi Señor, mi Rey, mi dueño.
y lo he tratado de formas equivocadas. Pero Dios ha sido bueno y siempre me ha llamado nuevamente a poner en la relación correcta con Dios. Pero constantemente necesito recordar cuál no es la relación correcta con Dios o qué no es Dios. Y quise compartir algunas. Dios no es el padre de un hijo berrinchudo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque a veces podemos decirle a Dios, Dios, pero es que yo vengo a la iglesia, estoy aquí desde hace tantos años y tú no me das una novia, me voy a buscar una afuera. ¿No? O podemos decir tantas cosas, ¿no? Como Dios, pero es que yo estoy aquí, no, es que yo quiero esto. Dios no es padre de un hijo berrinchudo. ¿Qué más? Dios tampoco es mi genio o mi mago personal, ¿no? Dios, es que tú dijiste que si te seguía, entonces tú ibas a cumplir todos los deseos de mi corazón. No, la Escritura no dice eso. Dice, ama al Señor con ternura y Él cumplirá los deseos más profundos de tu corazón. Pero no es como, Dios, es que yo quiero esto y quiero esto y quiero el otro y quiero para este año un carro y quiero para este año una novia y quiero para este año una casa. No funciona así. Dios tampoco es mi alcahuete. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿No? Algo que yo he entendido en mi vida es que tenemos que tener cuidado incluso cómo confesamos nuestro pecado. Alguna vez estuve conversando con alguien, ¿no? Y esta persona me decía como, mira, es que hice esto, hice esto otro, ¿no? Pero yo noté que en su forma de contarme las cosas no había arrepentimiento. Entonces le pregunté, una pregunta, ¿me estás confesando o me estás contando? ¿No? Porque es muy distinto. Cuando yo confieso mi pecado, se muestra. Y yo le digo a Dios, Dios, perdón por esto que hice, no quiero volverlo a hacer, ayúdame a cambiar, muéstrame qué debo hacer y después actúo en función de eso. Empiezo a tomar decisiones para cambiar y tener un resultado distinto. Pero si solo cada semana, cuando vamos a tomar la Santa Cena, digo, sí, perdón Señor, es que esta semana pequé, hice esto, hice el otro, perdóname. Y tomo la Santa Cena. Y la próxima semana otra vez, sí Señor, lo volví a hacer y perdóname. Y pasa semana tras semana tras semana y no estás tomando acciones distintas y no estás cambiando tu manera de pensar, entonces no estás confesando tu pecado, estás contándole a Dios y no lo estás tratando como tu rey, sino como tu alcahuete. ¿Qué más? Dios no es un comerciante de milagros, ¿no? Bueno, Dios, yo te voy a servir, pero a cambio quiero que me des esto, ¿no? Bueno, Dios, yo me voy a portar bien y como ya me porté bien esta semana, quiero que me vaya bien en los exámenes. O quiero que me vaya bien en el trabajo, ¿no es cierto? O quiero que me vaya en tal cosa. Dios no está comerciando con sus milagros. Jeremías 29:11 dice, yo tengo planes para ti, pero es una puerta abierta. ¿Si los quieres? Aquí está. Pero necesitas someterte a mí para que yo los cumpla en tu vida. ¿Lo quieres o no lo quieres? Es así de sencillo. Pero no tratemos a Dios como un comerciante de milagros. Dios tampoco es un salvavidas personal, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú eres un discípulo, tal vez te pasó alguna vez, a mí me pasó un montón de veces, en el colegio, en la universidad, en el trabajo, que había alguien que ni me saludaba, ni conversaba conmigo, ni era cercano. Pero cuando tenía problemas se acordaba, oye David, o compañero, usted que está cerca de Dios, por favor, ore por mí, ¿no? A usted sí lo va a escuchar Dios, ¿no? Y claro, no, tú le dices, claro, voy a orar por ti, claro, si quieres podemos sentarnos, te podemos dar algunas escrituras. No es suficiente, con que ores por mí ya es suficiente, ¿no? Pasa, ¿no es cierto? Nos ha pasado a todos. Y sabes que después de eso no te va a volver a escribir hasta que vuelva a estar mal, ¿no es cierto? Así nos han tratado muchas veces como salvavidas. Pero a veces podemos tratar a Dios también así, ¿no? No me acuerdo de Dios, pero cuando tengo problemas, entonces, ay, sí, Dios mío, por favor, ayúdame, perdón por todo lo que hice, perdón. Y en cuanto Dios te ayuda, te vuelves a olvidar de Él. Entonces, mis hermanos, Dios no es nada de esto. Y como te lo repito, estas cosas son formas en las que yo alguna vez traté a Dios. Pero Dios es bueno y nos ayuda a cambiar. Y quiero animarte a que tú también reflexiones qué relaciones equivocadas has estado teniendo con Dios y que puedas cambiarlo a lo que es correcto, a que Él es el Rey, a que Él es el Señor. Nosotros no le vamos a decir a Él cómo hacer las cosas, necesitamos preguntarle y obedecerle. Amén. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Cuando tengamos una relación correcta con Dios, cuando entiendes quién es Él y empiezas a actuar de la manera correcta, entonces empiezas a ser parte de su reino y su reino empieza a crecer en ti de manera sobrenatural.
Y ese es el segundo punto, crecimiento sobrenatural, del humilde a lo extraordinario. Y esta parábola que Jesús utilizó de la semilla de mostaza es famosa y es maravillosa porque muestra algo importante del reino de Dios, que el reino de Dios tiene un nacimiento humilde, tiene un inicio humilde. Aquí está la semilla de mostaza, ¿no? Al lado izquierdo, si tú lo ves, está tu dedo, hay una pequeña capsulita y dentro de esos hay un montón de semillas de mostaza. Son pequeñísimas, como el tamaño de una uña, pequeñísimo. Pero después se transforma en un árbol. Y decían, y buscaba alguna información y decía, ¿por qué Dios escogió precisamente eso? Porque el reino de Dios empieza pequeñísimo. Tiene un inicio humilde, ¿no es cierto? De hecho, si tú recuerdas del cristianismo, el movimiento que empezó Jesús, Jesús empezó con 12. Eran 13. ¿Quién diría que 13 iba a cambiar el mundo? Pero según datos, Jesús empezó con 12, pero actualmente somos 550 millones de cristianos protestantes alrededor del mundo. De 12 a 550, ¿no es cierto? Y si ya nos ponemos un poquito más amplio y vemos a todas las denominaciones que utilizan de alguna manera el nombre de Jesús, aquí entrarían católicos, protestantes, ortodoxos y otras corrientes como los mormones. Las personas y las corrientes que utilizan el nombre de Jesús de alguna forma llegan a ser en 2025 2.640 millones de cristianos en el mundo, el 33% de la población mundial, convirtiéndose así en teoría el cristianismo en la religión más fuerte y más influyente de todo el mundo. Nuevamente, sé que tal vez no todos los que están ahí realmente tienen una relación con Jesús, pero el impacto de Jesús, que empezó con 12 y terminó en miles de millones, muestra lo que es el reino de Dios. Y es importante que debamos entender esto. Los planes de Dios empiezan de manera humilde, ¿sí? A veces yo pensaba, ¿no? ¿Por qué Jesús empezó así? Jesús nació en un pesebre, ¿no? Empezó con 12 hombres que no tenían estudios ni cosas particulares, que eran muy humanos como tú y yo. Jesús se pasó 3 años tratando de ayudarles y al último decía, estoy cansado ya de ustedes, ¿no? Y yo pensaba, ¿él era el Hijo de Dios? Tal vez él no le podía haber dicho al Padre, quiero nacer en una familia con dinero, porque voy a empezar mi ministerio y tengo que moverme de un lado al otro. No, muchas veces él y sus discípulos pasaron necesidades. O pudo haber dicho, Dios, voy a hacer ese trabajo, pero ya quiero que cuando yo llegue estén cientos de personas esperándome, yo solo les voy a guiar. Jesús empezó de uno en uno. Así que mis hermanos, cuando tal vez vemos la iglesia y vemos asientos vacíos y pensamos, uy, no, es que no sé qué, todo renacer tiene un crecimiento, un inicio humilde. Y mis hermanos, nuestra iglesia está renaciendo, nuestra iglesia está volviendo a empezar, porque Dios nos quiere poner en la relación correcta con Él. Entonces está bien si no somos 300, pero que Dios sea el que muestre y que Dios nos lleve a donde Él nos quiera llevar, mis hermanos. En la Biblia hay muchos ejemplos de inicios humildes. El rey David era solo un pastor y Dios lo convirtió en uno de los más grandes reyes de Israel. El mismo pueblo judío, o los israelitas, ¿sí? Empezaron de una pareja de ancianos estériles, ¿no es cierto? Incluso los discípulos de Jesús, cuando Jesús ya se fue y los dejó, quedaron 11 porque uno ya no estaba, ¿no es cierto? Pero quedaron 11, estaban un poco atemorizados por lo que pasó, pero se sometieron a Dios y fueron a predicar. Y después Dios en Pentecostés trajo el Espíritu Santo y los llevó a evangelizar con poder y con valor, y ese día se convirtieron 3,000 personas. Mis hermanos, parte del plan de Dios tiene inicios humildes, para demostrar que el crecimiento no fue humano, que el crecimiento no se debió a la capacidad humana, a los planes humanos, a la sabiduría humana, sino que es sobrenatural, porque es Dios mismo quien lo hizo. Y de hecho, en tu propia vida personal, cuando te mantienes en la relación con Dios, Dios te llevará a crecer de manera sobrenatural. Tal vez hoy día te veas a ti mismo, no sé cómo te ves tú hoy día a ti mismo. Tal vez puedas decir, no, es que yo no tengo mucho conocimiento bíblico. O tal vez no, es que yo no soy el mejor cristiano. Tal vez puedes pensar, es que David, tú no sabes todo lo que yo he pecado. Dios no me va a perdonar todas las cosas feas que yo he hecho en mi vida. Quiero que te des la oportunidad
de que Dios te ponga en la relación correcta con Él nuevamente. Y Él va a hacer cosas extraordinarias en ti. Porque no eres tú, es Dios el que es increíble, es Dios el que es sobrenatural. Y pensaba en mí mismo, ¿no? Llegué a la iglesia cuando tenía 6 años. Llegué a la iglesia y tengo algunos recuerdos, ¿no es cierto?, de cuando la iglesia se reunía allá por el Estadio Olímpico, ¿no es cierto?, y nos subían a la parte de niños. Tal vez si alguien hubiera visto a un niño de 6 años con su mamá y su hermana entrando, no hubieran creído lo que Dios iba a hacer años después. Y ojo, no me refiero, y eso es lo increíble, Dios ha hecho cosas maravillosas y sobrenaturales en mí, y me ha dado un crecimiento increíble. Pero no te confundas, no estoy hablando del rol que cumplo ahora de liderar la iglesia, no estoy hablando de eso. Me refiero a que Dios sanó mi corazón. Me refiero a que Dios me ha hecho superar los traumas de mi infancia, de mi adolescencia, de una vida difícil que pude tener. Dios ha hecho romper los patrones de dolor de mi familia. Dios ha transformado mi corazón de una manera maravillosa. Y nuevamente no soy yo, es Él, porque Dios es sobrenatural. Y sí, si te pregunto a ti, estoy seguro que también vas a poder contar cosas que Dios ya ha hecho. Pero ¿sabes qué? Dios no ha terminado contigo. Dios quiere y va a llevarte lejos, va a seguir haciendo cosas increíbles en tu vida, va a seguirte transformando y liberándote de las cargas o de las prisiones que puedas tener. Pero ¿sabes cuál es el punto? Necesitas tener una relación correcta con Él. Y Él te llevará a ese crecimiento sobrenatural. ¿Amén? Amén. ¿Estamos vivos todavía? Eso. ¿Ya están pensando en ese bichocho de afuera o todavía no? No, pero ya les dije, ahorita les va a empezar a rugir, ¿no es cierto? Muy bien, vamos al siguiente punto y el siguiente punto es, el reino de Dios es relevante. Es relevante para bien y para mal. Y la escritura en el versículo 32 de Mateo 13 que estábamos viendo dice, es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Y nuevamente, aunque el inicio del camino junto a Dios sea humilde, pero sus efectos llegan a ser tan grandes que no pueden esconderse. Y son visibles. ¿Cómo puedes quitar un árbol de ahí? ¿Cómo puedes no notar que está un árbol? ¿No es cierto? Y si lo quitas, también se va a notar. Oye, aquí había un árbol. ¿No es cierto? Una de las evidencias de que eres parte del reino de los cielos es que el reino de los cielos es visible a través de ti para las otras personas. Cuando alguien está en la relación correcta con Dios, y Dios lo lleva a crecimiento, ese crecimiento hace que la gente alrededor se empiece a dar cuenta. Porque tu forma de hablar, tu forma de responder, tu forma de saludar, tu forma de abrazar, tu actitud en general es diferente a la de alguien que no tiene una relación con Dios. A alguien normal, tal vez, por así decirlo, en este mundo. Y de hecho, en Hechos 4:13, en la versión Dios habla hoy, nos dice, cuando las autoridades vieron la valentía con que hablaba Pedro y Juan y se dieron cuenta de que era un hombre sin estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos y reconocieron que eran discípulos de Jesús. La forma de hablar de estos hombres mostró a los enemigos de Jesús que ellos eran seguidores de Jesús. No los reconocieron porque tenían un parche que decía discípulo de Jesús. O una camiseta, ¿no? Discípulo de Jesús. No lo reconocieron porque andaban, claro, en ese tiempo no había redes sociales, ¿no? Pero no lo reconocieron porque en Facebook o en Instagram se pasaban compartiendo cosas cristianas, ¿no? No lo reconocieron porque en su carro o en su burro tenían un pescadito, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Que dijeran que eran cristianos. Lo reconocieron por su forma de hablar. Los reconocieron por quiénes eran ellos. Cuando estás en la relación correcta con Dios, Dios te hace crecer y hace que la gente lo vea, para bien y para mal. ¿Por qué para bien? Porque cuando es para bien, tú te transformas en luz. Y la escritura en Mateo 5:14 nos dice, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Si eres parte del reino de Dios, la gente se va a dar cuenta. Se va a dar cuenta por tu luz, por la forma en la que hablas. Y sabes que hay muchas personas allá afuera que están en oscuridad, que hoy se despertaron con la resaca de ayer, que tal vez hoy están sintiéndose culpables de lo que hicieron el día de ayer.
y que tal vez no saben que existe una forma distinta de vivir. Pero cuando te vean a ti siendo luz, van a decir, oye, yo creo que hay algo diferente, y te van a buscar. Así que sí, sé luz y permite que la luz de Dios brille. Pero ¿sabes qué? También va a ser para mal. Juan 15, 18, 19 dice, si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Sabes qué? Si estás en la relación correcta con Dios, vas a causar problemas en el mundo. Es parte de ser un cristiano. No existe un cristiano que esté viviendo sometido a la palabra de Dios que no cause controversia en el mundo. Y la persecución existe. Quiero compartirte algunos datos que pude encontrar en el portal La República, un periódico, que dice, la situación de los cristianos perseguidos por su fe es alarmante y se caracteriza por un aumento significativo en las detenciones y condenas sin juicio. En 2025 se registraron 4.744 cristianos encarcelados, condenados y detenidos sin juicio, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el año anterior. La India lidera en detenciones sin juicios relacionados con la fe, con 1.629 casos, seguidos de Eritrea y Pakistán. Este año, 4.700 cristianos han sido encarcelados por su fe. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos un régimen así? ¿Cuántos se sostendrían? ¿Cuántos dirían, yo soy cristiano, aunque me metan a la cárcel? Gracias a Dios no pasamos eso en nuestro país, pero muchas veces podemos estar siendo cristianos camuflados, que no conozcan que soy cristiano, porque me da vergüenza, que me llamen religioso, que se burlen de mí. No estás siendo un cristiano, tú no eres parte del reino de Dios. Hay otro caso, porque los casos que decían sobre India podrían decir, claro, son países musulmanes, pero mira lo que está pasando en Irlanda. El profesor cristiano Enoch Burke fue detenido y encarcelado por tercera vez el martes 3 de septiembre de 2024, tras no cumplir la orden de alejamiento de su puesto de trabajo impuesta por un juez irlandés, tras alegar su derecho a la libertad religiosa y la libertad de expresión. Este es un profesor y en su salón de clases había un joven que estaba haciendo un proceso de transición de su género. Y este joven, que ahora quería que le llamen ella, le dijo al profesor, llámame ella. Y el profesor le dijo, perdón, no te puedo llamar ella, para mí eres él. Y por eso el juez le emitió una orden de alejamiento de su trabajo. Y como él dijo, este es mi trabajo, necesito ir, ya lo han encarcelado 3 veces por esto. ¿Sabías de esto? ¿Sabías que con muchas cosas como la identidad de género, los cristianos estamos siendo perseguidos? Ahora ya la discriminación es hacia el cristianismo, hacia quienes defendemos la palabra de Dios en nuestras vidas. No se trata de imponerle nada a nadie allá afuera. Cada uno allá afuera puede vivir como desee. Pero nosotros necesitamos defender en nuestras vidas la palabra de Dios. Pero entonces, cuando un cristiano está en la relación correcta con Dios y Dios lo hace crecer, se nota, para bien y para mal. Pero si no hay diferencia entre mí y el mundo, entonces no estás en la relación correcta con Dios. Y todo esto es retante y nos puede dar miedo. Pero ¿sabes que nada de esto escapa del conocimiento de Dios? Nada de esto escapa de la voluntad de Dios. Cuando estamos en la relación con Dios, incluso vivir persecución no nos derrota. Al contrario, fortalece nuestra fe y nos sostiene. Juan 16:33 dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, aunque en el mundo tendrán muchas pruebas y aflicciones, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que mis hermanos, el mundo nos puede odiar nuestra fe por mantener nuestras convicciones, puede golpearnos, pero no puede destruirnos. El reino siempre va a permanecer, porque el reino es eterno y es mucho más grande que cualquier cosa de este mundo. Amén. Y vamos al último punto que nos dice la Escritura, el reino de Dios también es acogedor, y es acogedor para todos, es un refugio para todos. La segunda parte del versículo 32 nos dice que el árbol crece, que la semilla crece hasta llegar a ser un árbol, y vienen los pájaros y hacen nido en las ramas. El reino de los cielos es algo maravilloso, porque es un refugio para todos.
Tiene las puertas abiertas para todos, pero sobre todo para los quebrantados, sobre todo para los que están dañados, para los tristes, para los oprimidos. De hecho, ¿esta iglesia qué es? Es un conjunto de pecadores arrepentidos, de ex pecadores, por así decirlo. Aunque claro, seguimos pecando en el día a día, pero no de manera voluntaria, y siempre buscando arrepentirnos. El reino de Dios nos permite crecer, desarrollarnos y velar por la siguiente generación. Es lo que hacen los pájaros cuando hacen su nido, ¿no? Ponen sus huevos para la siguiente generación. Y el reino de Dios piensa en la siguiente generación. Pienso en cada uno de estos jóvenes, tal vez, que están aquí. Estos jóvenes van a ser los líderes de mañana. Van a ser los discipuladores de mañana. ¿Sí? La semana pasada se bautizó Martín Ricaurte en el Valle, ¿no es cierto? Amén por eso, un aplauso por eso. Y cuando vi su bautizo pensaba, ¿qué es lo que Dios va a hacer con Martín? Tal vez va a ser el líder de la próxima misión. No, tal vez los vamos a ver aquí en 10 años predicando poderosamente, bautizando. Porque eso es lo que es el reino de Dios, un hogar que nos hace pensar en las generaciones de futuro. Y el reino de Dios es un refugio para todos, porque nuestro Señor mismo es nuestro mayor refugio. Mateo 11, 28, 29 dice, y Jesús les dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. Mis hermanos, si nuestro Señor es el mejor refugio, un seguidor de Jesús también es un refugio para los demás. Nosotros debemos ser ese refugio para los perdidos, para quienes están alrededor de nosotros. Ser parte del reino de Dios es ser bondadoso, es ser hospitalario, es ser amable, es ser compasivo con todos, porque también nosotros fuimos esos necesitados y seguimos siendo esos necesitados, y nuestro Dios es nuestro mayor refugio. Para concluir, mis hermanos, ser parte del reino de Dios, soy parte del reino de Dios cuando someto mi corazón y mis acciones a su voluntad a través de su palabra. Cuando estoy en la relación correcta con Dios, Él es mi Rey, Él es mi Señor. Entonces Dios me hace crecer sobrenaturalmente, aunque pude tener un origen humilde. Su obra se hace visible en mí, para bien y para mal, pero jamás voy a ser derrotado. Y también me transformo en un refugio para los perdidos, para llevar a más personas al reino de Dios. Es lo que quería compartirles, mis hermanos, que tengan un excelente día.